Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Les da la bienvenida el profesor Juan Pablo a cargo del curso de filosofía. Bien, hemos estado hablando en temas anteriores acerca de los presocráticos, los sofistas, una introducción a la filosofía y un paso importante para la filosofía, que era el paso del mito al logos. Bueno, recuerdan que cuando hablábamos de los presocráticos, los llamábamos así porque son anteriores a Sócrates. Este hecho nos da una pista, y es que el filósofo Sócrates marcó un antes y un después. Se le suele considerar a Sócrates como uno de los mayores filósofos de todos los tiempos. Fue el maestro de Platón y tuvo una influencia enorme en la historia del pensamiento. Tuvo un padre escultor y una madre comadrona. Ahora veremos por qué fue tan importante, pero antes tenemos que decir que hablar de Sócrates es complicado por dos razones. Bien, la primera es que a Sócrates le gustaba hacer filosofía oralmente y no escribiendo. Así que vamos a carecer de textos propios de Sócrates para poder conocer su forma de pensar. Esto quiere decir que nosotros solamente conocemos a Sócrates a través de los textos de otros filósofos. ¿Bien? La segunda razón por la que es complicado exponer su pensamiento es porque Platón, el discípulo de Sócrates, escribía sus diálogos convirtiendo a Sócrates en vocero de sus pensamientos. ¿Bien? Como dije, Sócrates fue un hijo de un escultor y una madre comadrona desde pequeño. ¿Ya? Eh, esta razón de Sócrates de no escribir nada lleva a una complicación, porque realmente no sabemos qué quiso decir. Por tal razón, no podemos conocer con exactitud el pensamiento de Sócrates, sino solamente a través de los textos, como ya hemos dicho, de otros filósofos. Bien, Sócrates ya desde pequeño llamaba la atención por su facilidad de palabra, por su gran inteligencia, bueno, y por la agudeza de sus razonamientos. Tenía una inteligencia eh, muy amplia, ¿no? Era demasiado inteligente y tenía esa facilidad para poder comunicar sus pensamientos, ¿no? Y razonaba siempre correctamente ante un evento. Bueno, Sócrates se casó, dice, con una mujer, cuenta la anécdota, ¿no? De carácter fuerte. Cuentan que en una ocasión, después de discutir, su esposa, dice, le tiró un cubo de agua en la cabeza. Sócrates, como es sereno, dijo pues que después de la tormenta viene la lluvia, ¿no? Y Sócrates recomendaba siempre a los hombres que se casaran. Decía, cásate. Si pues consigues una buena mujer, pues vas a ser feliz. Ese es el motivo de tu felicidad. Y si no, pues te harás filósofo, ¿no? Igual que yo, por lo cual siempre es útil. El intelectualismo ético. Sócrates consideraba que quien hace el mal es porque no conoce el bien. Dice, pues si le mostráramos el mal, él corregiría su propio error, ¿no? Pongamos un ejemplo, dice, un señor descubre una forma de ganar dinero estafando y engañando a otras personas. ¿Bien? Él cree que el bien es ganar dinero, pero ¿qué consecuencias podría tener esta acción? Bueno, quienes descubran la estafa se sentirán mal obviamente y probablemente tendrán malos sentimientos hacia el estafador. Y el propio estafador podría tener su conciencia intranquila. Sócrates diría que este señor hizo el mal para conseguir un bien, en este caso para poder ganar dinero, pero cometió un error de cálculo. Fue una víctima de la ignorancia. Si hubiera sabido lo que es el bien,
lo habría preferido, hubiera buscado acercarse a este bien. Se hubiera dado cuenta de que hacer bien a los demás es también su propio bien. Entonces Sócrates diría que habría actuado virtuosamente y se habría sentido bien consigo mismo, ¿no? Y esto es algo que el dinero no puede comprar. Lamentablemente, el dinero no puede comprar virtud. Sócrates decía que la mejor almohada para dormir es una buena conciencia, ¿no? No podemos ir a la cama sabiendo que hemos hecho un daño o mal a alguien, ¿no? La conciencia misma nos delata, esa es la experiencia que tenemos cada uno de nosotros. Si hacemos algo malo, al final en la noche de repente no podemos dormir, ¿no? Si hemos estafado, engañado o mentido, ¿no? Estaríamos intranquilos hasta poder decir la verdad, ¿no? Sufrir una injusticia, decía Sócrates, no nos hace justos para cometerlas, ¿no? Sí. Es preferible, Sócrates decía, sufrir una injusticia antes de cometerla. O sea, si tú sufres una injusticia, el sufrir una injusticia no te hace injusto, ¿ya? Ni tampoco justo. Pero dice, cometer una justicia sí te hace justo. Es por eso es preferible, dice, sufrir una injusticia antes que cometerla. Otra idea revolucionaria de Sócrates es que debemos luchar por ser felices. Pero la felicidad no está en la posesión ni en las cosas externas. Prácticamente no está en el dinero, en los bienes materiales. Para Sócrates, todo lo que es exterior, lo que es material, ¿no? Concretamente el dinero, dice no vale, no vale. La felicidad dice que está en nuestro interior, ¿no? No es algo exterior, sino está en nuestro interior y debemos luchar por conseguirla. Eso es lo que te está diciendo Sócrates, ¿no? Dice que él que la felicidad no son posesiones, no son dinero, sino que la felicidad es el orden, el equilibrio del ánimo y de la razón. La forma de hacer filosofía de Sócrates era muy especial. Él se presentaba ante los demás como alguien que no sabe y necesariamente debe ser instruido, ya que es famosa su frase cuando dice solo sé que no sé nada. Esta frase pertenece a Sócrates, ¿no? Porque Sócrates se presentaba en las plazas, ¿no? del pueblo y escuchaba, le gustaba bastante escuchar. Después de escuchar, le gustaba sacar sus propias conclusiones, que lo vamos a ver más adelante cuál es el método que él aplica. El método socrático. ¿Cuál es el método que utiliza Sócrates? Pues el diálogo, ¿ya? El diálogo. Él solo se va a encargar de conversar, de dialogar con la gente. Él va a escuchar lo que dice la gente, él va a hacer preguntas acerca de lo que piensa del bien, lo que piensa del mal. Va a hacer que las personas entren en un juicio razonable bajo dos aspectos fundamentales y esta tiene dos fases, ¿no? Uno es la fase irónica, donde Sócrates pregunta a la gente qué es el bien, qué es la virtud, y la gente le responde según sus criterios, según sus experiencias, ¿no? Las personas podemos estar equivocadas, podemos pensar que estamos haciendo un bien, pero en el fondo no lo estamos haciendo porque somos ignorantes, no conocemos el bien, conocemos solo lo que se nos ha presentado, ¿no? Es como por ejemplo cuando tú haces algo y y te reclaman y te gritan por ello, pero tú no sabías, has desconocido eso, pero ya sabes que lo que tú has hecho está mal, alguien te lo ha dicho y entras en conciencia para que otra vez no lo vuelvas a hacer, ¿no? Esa es la fase irónica y refutativa de Sócrates. Le gustaba conversar, hacer preguntas acerca de lo que pensaban de estas cosas, acerca del conocimiento, la virtud, ¿no? Y la gente tenía sus propias ideas sobre ello.
Y la segunda fase era la mayéutica, ¿no? ¿Qué era la mayéutica? No, la mayéutica dice lo siguiente, ¿no? Desecha de los hombres las ideas erróneas. Acuérdate que la madre de Sócrates, ¿ya? Era partera, comadrona, hacía que dieran a luz las madres embarazadas, ¿no? Traían la vida, ¿no? Y Sócrates, mirando la profesión de su mamá, quiso hacer lo mismo. Él quería extraer las ideas erróneas de los hombres para sacar lo que hay dentro de ellos, la luz. ¿Y cuál era la luz? Que ellos pudieran ver la virtud que había dentro, ¿no? De ellos mismos. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener conciencia de lo que realmente es el bien, ¿no? Querían sacar sus propias conclusiones. Pero Sócrates quería deshacer todo comentario erróneo sobre ellos. Bien, lo más importante para Sócrates es el alma, ¿no? Dice que el alma es la razón, el yo consciente, ¿no? No entendamos al alma, ¿de acuerdo? No entendamos al alma como el espíritu del hombre, como algo religioso, ya que Sócrates, ya, era 5 siglos antes que Jesucristo, no conocía el cristianismo, ¿no? Entonces, Sócrates, lo más importante, el alma. ¿Qué era el alma para Sócrates? Dice que el alma tenía dos vertientes. Por un lado tenía un vicio. ¿Y cuál era el vicio del alma? La ignorancia, ¿no? Es por eso que él tuvo siempre debates con los sofistas, porque para él los sofistas eran ignorantes. A pesar de que tenían conocimientos, sus conocimientos, su soberbia los hacía ignorantes, porque no buscaban el bien, que era el interior de uno mismo para los demás, sino que buscaban la conveniencia para ellos mismos, ¿no? Pero otra vertiente para Sócrates era que el alma tenía una virtud, arete, que quiere decir en griego, ¿no? La virtud. Y para Sócrates, básicamente, el alma es el conocimiento, ¿no? Es lo que él quiere alimentar. Cuando Sócrates dice, busco alimentar mi alma, ¿ya? Nos estamos refiriendo a que Sócrates busca alimentar su conocimiento, lo que él no conoce, ¿no? Él trata de buscar la perfección en la virtud. ¿Ok? Bueno, por último, Sócrates tiene un trágico final, ¿no? A Sócrates lo acusan, ¿ya?, de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a los jóvenes con estas ideas, porque él lo que quería era que los jóvenes se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, pensando y creyendo estaba mal, ¿no? Él nos decía, eso no existe, ¿no? Él les hacía pensar a ellos mismos para que razonaran, ¿no? Y por ende, la ciudad creyó que él corrompía a los jóvenes, ¿no? Y por ende fue condenado a muerte. ¿Cómo murió Sócrates? Pues le dieron a beber veneno, ¿no? Que se llama la cicuta, ¿no? Cuenta la historia de que a Sócrates lo querían salvar sus compañeros, ¿no? Le querían decir que pueda huir, ¿no? Pero Sócrates no quiso aceptar esa propuesta, ¿no? Él dice que la violencia es impía y que es preferible morir siendo fiel a la ley antes que vivir violando la ley, ¿no? Y hasta aquí el tema del día de hoy. La tarea va a ser la siguiente, ¿no? Vas a responder a ciertas preguntas, ¿ya? Vas a responder estas preguntas y vas a responderlas en tu cuaderno, las copias y las respondes. Bien, por ejemplo, ¿en qué textos encontramos las enseñanzas de Sócrates? Todas las preguntas las lees, las respondes. Y la segunda vas a hacer la biografía de Platón y lo vas a dibujar. Una biografía breve, entendiendo quién es Platón. Bien, eso sería todo por el día, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Hasta luego.